Estados Unidos podría aplicar un drástico recorte a la ayuda no militar que otorga a Colombia en respuesta al aumento de la inseguridad en el país y al deterioro del Estado de Derecho, según el proyecto de ley. El Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes del Congreso aprobó dicho proyecto que contempla un presupuesto de 209 millones de dólares. Los rubros asignados se distribuyen de esta manera: 103 millones para la lucha contra el narcotráfico, 38 millones para las Fuerzas Armadas y 67 millones adicionales para apoyar programas de desarrollo y asistencia económica. Sí, y así el paquete implica una reducción del 50% en comparación a lo que se aprobó para el país suramericano en el año fiscal 2025. Aún tiene que pasar por votación en Congreso y Senado. Se presentó el proyecto de ley que pasó a la plenaria de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y que plantea recortes presupuestales para Colombia. El congresista Mario Díaz-Balart, quien lidera la iniciativa, argumentó la disminución en los fondos por varias situaciones que le preocupan en nuestro país. El proyecto busca hacer un recorte presupuestal para ayudas no militares. Durante el gobierno de Joe Biden se recibieron alrededor de 400 millones. Con este proyecto se busca recortar el presupuesto al 50%, es decir, Colombia recibiría 209 millones de dólares para el próximo año fiscal, el cual iniciaría el 1 de octubre de este año. El ministro de Interior, Armando Benedetti, reaccionó al respecto. Ese es el burro hablando de orejas, porque si hay el país donde más se consume cocaína y se inventó el consumo de cocaína, por así decirlo, es en Estados Unidos, en Wall Street, donde más hay presos por metro cuadrado por narcotraficantes y consumo de cocaínas, es en Estados Unidos. O sea que Estados Unidos es donde la coca y las drogas polulan y reinan. Entonces, decirnos esa cosa a nosotros nos pueden acusar de pronto de productores, pero de consumidores ellos son los reyes. Washington aún no se ha pronunciado de manera oficial ante estas declaraciones. Pues bien, este es nuestro tema de análisis hoy en el informativo USA. Saludamos en Cali, Colombia, a Mario Carvajal Cabal, internacionalista de la Universidad Javeriana y magíster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Oxford. Señor Carvajal, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, feliz de estar aquí con ustedes. Quisiera hacerle la primera pregunta de cómo percibe usted, cómo lee e interpreta esta decisión que toma Estados Unidos, aunque no se ha aprobado todavía en Senado y Cámara esta reducción del presupuesto para el apoyo a Colombia. ¿Qué lectura hace de esta decisión? No, primero, pues es preocupante que la relación haya llegado a ese punto, las tensiones diplomáticas que se han tenido últimamente, la crisis que hubo en febrero y la más reciente. Y eso también responde a una política del gobierno Petro en términos de relaciones internacionales, de irse acercando a actores como Asia, a la organización de los BRICS, al Banco de Asia de Infraestructura, que ha sido declarado por el gobierno Trump como enemigos a la democracia estadounidense. Y eso se ve reflejado en la reciente entrevista que hizo Mario Díaz-Balart en la W Radio, donde una de las razones que cita por qué acortar esta ayuda de Estados Unidos a Colombia es por las decisiones de política exterior que está tomando este gobierno, que van en contra de los intereses de Estados Unidos. Entonces, ese acercamiento a actores que Estados Unidos ha denominado no solo como enemigos, sino también como amenazas a la democracia y al orden liberal que maneja Estados Unidos, es la razón por la cual se puede ver la discusión en la discusión política de esta decisión de acortar esa ayuda no militar a Colombia. Señor Carvajal, en estos últimos días se habla mucho de la relación entre Estados Unidos y Colombia. Por un lado, Mario Díaz-Balart, al que entrevistamos justo al aprobar ese proyecto de ley, nos dijo que le preocupaban tres cosas: el aumento de la inseguridad en Colombia, del tráfico de drogas y también
el presunto consumo en los altos niveles del gobierno colombiano, consumo de sustancias. Pero el embajador, al que también entrevistamos aquí en NTN24, el embajador de Colombia en Washington, nos decía que las relaciones, aunque tienen pequeños momentos de tensión, pasan en general por un buen momento. ¿Usted con quién coincide más? ¿Con la visión del embajador o con la visión del congresista? Porque parece que viven en mundos opuestos, ¿no? Sí, a ver, yo creo que aunque Estados Unidos y Colombia comparten unos intereses importantes en la guerra contra el narcotráfico, es indudable que la relación no está pasando su mejor momento. Entonces, en ese aspecto, digamos, hay más legitimidad o le cree uno más a Díaz Balart en el sentido de que es evidente que hay tensiones, es evidente que este gobierno además la política internacional de este gobierno no necesariamente ha respondido a intereses de Estados Unidos y también que ese gobierno ha tenido unos resultados en seguridad que son preocupantes. La sola presencia, por ejemplo, según Human Rights Watch, en el 2024 la presencia del Clan del Golfo aumentó en el 55% de los municipios en Colombia y el ELN tuvo una expansión del 23% y las disidencias de las FARC un 30% en comparación con el 2022. Entonces, claro que esas cifras de seguridad y ceder esa soberanía y que haya sido ocupada por estos grupos al margen de la ley es preocupante. Y también es preocupante el reciente anuncio de la creación de una zona binacional entre Colombia y Venezuela, que además fue negociado de una manera muy opaca, sin ser transparente ante los ciudadanos y sin tener aprobación del Congreso, sin tener ningún indicio de qué es lo que estaban haciendo y cómo se iba a manejar. Entonces, es evidente que ese accionar preocupa y preocupa también a Estados Unidos, pero decir que no hay una tensión y que la relación está bien también me parece que es querer intentar proteger la relación, que me parece valioso. La relación tiene que superar la barrera de intereses políticos de gobiernos de turno y tiene que ser más de Estado a Estado. Pero no reconocer que esas tensiones son palpables digamos, es también negar un poquito la realidad reciente. En dado caso se llegue a dar esta aprobación y Colombia se quede con ese recorte, ¿cómo se puede ver afectada Colombia precisamente para hacerle frente a estos temas que está criticando Estados Unidos de la inseguridad, del narcotráfico? ¿Cómo afectaría directamente a Colombia al quedarse con esta reducción, al no quedar con esa ayuda económica que da Estados Unidos? A ver, Colombia, digamos, también recorte de ayuda vendría en un momento donde Colombia está enfrentando una crisis fiscal importante y donde está urgiendo digamos, la necesidad de tener recursos para proyectos sociales en Colombia. Entonces, hay que tener en cuenta también que esta estrategia de Estados Unidos responde a los intereses geoeconómicos, que es cuando los intereses geopolíticos del país se juntan con los intereses económicos y se utilizan además herramientas económicas para cumplir esos objetivos geopolíticos. Pero utilizar este recorte o esta amenaza de recorte para intentar presionar al gobierno colombiano de no acercarse más a este bloque de China, que ellos han denominado como el eje desestabilizador de las democracias de Occidente, puede también jugarle en contra a Estados Unidos y que Colombia se vea necesitado en cuanto se adhiera al Banco de Asia, de Desarrollo de Asia, decirle a este banco, vea, yo necesito reponer estos recursos y puede que, digamos, en su interés económico China o pues estos países que hacen parte del bloque de los BRICS y que fundan este banco, pues se lo den. Ahora, en eso también Colombia estaría perdiendo a su principal socio comercial o tensionando más las relaciones y hay que tener en cuenta que ya el mismo Estados Unidos afirmó que aquellos países que se acerquen más al bloque de los BRICS y el bloque liderado por China, podría haber que los recursos de instituciones como el Banco Mundial o el BID no necesariamente van a ir en la misma manera a estos países. Entonces, es una forma de presionar y el gobierno colombiano tiene que ser muy ágil de aquí en adelante en
evidenciarle a Estados Unidos que la relación tiene que seguir siendo fuerte, que seguimos siendo el aliado más cercano, pero que esta exploración de acercarnos a Asia responde, y en especial a China, responde a una dinámica de diversificar las relaciones internacionales sin olvidarnos o sin darle esa preponderancia del principal aliado a Estados Unidos. Y digamos, Colombia tendrá que manejar eso de tal manera que si ojalá no se pierda, digamos, porque aún no es seguro que se pierdan esos recursos, pero en el caso de perderlos, posiblemente acercarse a la Unión Europea o a China o en algunos otros casos, explorar con países como Australia, que son los mayores donantes y donan en temas de infraestructura, también a Suecia, que es uno de los mayores donantes internacionales, Japón, buscar que otra coalición de países en diferentes industrias o en diferentes sectores, infraestructura, salud, desarrollo económico, me pueden, digamos, proveer esos recursos que estaría perdiendo, pero sin poner en juego o tensionar más las relaciones con Estados Unidos. Dice usted, señor Carvajal, que el gobierno de Colombia debería mostrar a Estados Unidos esa buena intención de mantener las relaciones. Lo que ha hecho el gobierno de Colombia, en cambio, en concreto el presidente Gustavo Petro, es publicar el siguiente trino en el que dice que se confunde la voz de un senador de extrema derecha, al que llama despistado, con la institución. Dice un senador en referencia a Díaz Balart, que por cierto no es senador, es congresista. Pero al margen de esa errata, hay que decir, señor Carvajal, que ¿realmente usted cree que esto es la voz de un congresista, mejor dicho, en particular, y de la extrema derecha, según Petro? Porque los congresistas demócratas también han apoyado esta iniciativa de Díaz Balart. No, de acuerdo, yo creo que hay que también separar un poco las declaraciones que a veces da el presidente Petro en sus redes sociales, que también le están hablando a una base de electores en un contexto de una elección que se viene en el 2026, de la comunicación directa de Estado a Estado y de Cancillería con Cancillería. Yo creo que en ese caso tiene el gobierno colombiano y el Estado colombiano tiene que ser muy hábil en ir a hablar con estos representantes y con los senadores y con el canciller y decirle un poco: nosotros queremos trabajar con Estados Unidos, seguimos afianzados en usted como nuestro principal aliado, y mitigar, digamos, los daños que se pueden hacer de las ciertas declaraciones en redes sociales o en ciertos medios que el presidente hace, que también responden a un interés electoral. Y hay que hacer, digamos, en ese caso esa diferenciación. Muy bien, señor Mario Carvajal Cabal, internacionalista de la Universidad Javeriana y, como lo decíamos, magíster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Oxford. Le agradecemos mucho que nos haya atendido aquí en el informativo USA. Que tenga una feliz noche. Lo mismo, muchas gracias por la invitación.